momento nos encontramos en lo que es el departamento de Santa Ana, en el municipio de Chalchuapa, específicamente en el Tazumal, uno de los grandes, se puede decir, iglesias de lo que fueron en su tiempo, en el apogeo como tal, en el periodo clásico. Entonces, vamos a hacer una serie de preguntas a un especialista y vamos a referir un poco más sobre el tema. En este momento estamos aquí con el gestor de cultura, específicamente del Tazumal, y muchas gracias, Heiner Molina, por Un gusto estar aquí. venir. Gracias por recibirnos aquí, muy buen personaje. Pero para empezar, queremos que nos responda unas ciertas preguntas. Con gusto. Para empezar, ¿cuál fue la función del Tazumal? Perfecto, ok. Vamos a hablar de un tema muy general y específico de lo que es Tazumal. Tazumal se considera lo que es un centro ceremonial general. Entonces, para la ocupación de este lugar, independientemente en el desarrollo mesoamericano, cuando nosotros hablamos de Mesoamérica, es un punto específico desde el centro o sur de México hasta el noroeste de Costa Rica, donde se hablan de muchas civilizaciones. Si nos basamos en Tazumal, se menciona que este lugar es un enfoque más religioso, es decir, donde se desarrollaban ofrendas, ceremonias, rituales y posiblemente sacrificios como un vínculo de veneración o específicamente, es decir, adoración a los dioses que las culturas del momento pasado tuvieron. A este tipo de creencias nosotros le llamamos politeísmo. ¿Por qué? Porque ellos solían creer en muchos dioses. Ejemplo de esto podría ser el sol, la diosa de la luna, entre el dios del agua y otros dioses que podían existir en su momento. Entonces, está sumando lo que nos vamos a basar es que todo fue un enfoque más de usos ceremoniales, es decir, un ciclo sagrado ceremonial como tal. Pero como segunda pregunta, ¿qué civilizaciones estuvieron en este lugar? De acuerdo, en Tazumal nosotros tenemos una ocupación aproximadamente a partir de los años 200 después de Cristo al 700 después de Cristo, conocido como el periodo clásico temprano. Seguido una ocupación del año 700 al año 900 después de Cristo, como lo que es el periodo clásico tardío, donde la cultura en su momento que más se desarrolla es la civilización maya sudoriental. Específicamente al lado de enfrente nosotros tenemos lo que es la estructura B1-1 construido por la civilización maya. Los elementos que queremos compartir acá de cuál está elaborada es adobe. Los adobes nosotros sabemos que son productos de este barro compactado como nosotros lo llamamos. Sin embargo, en ese momento es considerable que los mayas con sus propias manos moldeaban las adobes y los iban colocándose en forma de trinchera. Observamos la estructura número 1 con una altura promedio de 24 metros de altura y vamos a observar también la idea de lo que son escalinatas y gradas escalonadas. Si somos específicos en las gradas escalonadas, tiene una declinación hacia el lado norte, una declinación hacia el lado sur, ayudando a que el agua que cae sobre las estructuras logre correr de un punto hacia otro. Otro dato importante que les quiero compartir es que en Tazumal se han llevado procesos de excavaciones, asimismo procesos de restauraciones, en un primer momento dirigido por el arqueólogo estadounidense Stanley Box, quien se encargó en un proceso de excavación de los años 1942 hasta el año 1952, aplicando pues una capa de protección sobre las estructuras y evitar que el agua vaya a infiltrarse directamente y pueda provocar lo que es la colisión de las estructuras. Esto indica que un proceso de restauración ayuda a que las estructuras tengan una mayor durabilidad como tal y asimismo se aplican procesos de conservación y preservación, es decir, como medidas indirectas que nosotros tomamos para que las estructuras pues no vayan a decaer fácilmente, sino que tengan una mayor durabilidad como tal. Y otros elementos pues que vamos a presenciar es, por ejemplo, un templo de columnas. Acá se observa, es como una posible antesala a las siguientes etapas constructivas. Cuando hablamos de templos mayas, nosotros nos vamos a basar que estas constructuras principalmente iban de etapas en etapas, no tardaba pues un poco tiempo, sino que eran construcciones a largo tiempo como tal. Y vamos a observar más en el centro lo que es un oratorio. A ese oratorio es específicamente como el altar, es decir, un lugar sagrado donde se desarrollaban pues las ciertas actividades que yo les comentaba, ofrendas, ceremonias, dirigidas pues comúnmente a lo que era la adoración de los dioses.
notar, estamos en el Tazumal, ¿verdad? Una de las infraestructuras bien interesantes, lo que comprende desde el periodo posclásico y clásico, donde las infraestructuras estaban divididas, una por la parte tolteca y la otra por lo que es los mayas. La verdad es que es bien interesante todo esto, más comprendiendo desde su vida, desde las civilizaciones que estuvieron aquí, más que guardan lo que es parte de lo que hoy en día es El Salvador, es muy importante para lo que ahora es nuestra cultura. Ahora bien, explicando un poco sobre ello, podemos también identificar que los mayas se dividían por ciertos rangos, que son las clases sociales en este caso, como por ejemplo sabios, que estaban en los máximos, eran todos aquellos que estaban más cerca a lo que ellos creían Dios Jaguar. Entonces, todos estos principios que ellos manejaban desde la parte económica, política, se puede mencionar que es muy interesante, porque el Tazumal también se puede decir que fue como un centro económico, en el tal o en la parte de que aquí podían venir lo que es en la parte económica, donde venían personas de México, porque si recordamos, los pipiles tuvieron que emigrar hacia acá y aquí se hizo como una gran expansión. Entonces, todo esto podemos notar de que el Tazumal también pudo haber sido como un centro de exportación, un centro donde podían venir muchos y aquí compartían lo que eran también lo que es comidas, como lo que conocemos el maíz, como es el principal grano que estos tenían. También podemos decir que los mayas, como principal de este lugar, rendían ante esto lo que estamos viendo ahorita, homenaje al dios del sol, que es uno de los representantes máximos de los mayas. Ahorita estamos en lo que es la laguna de Pucachapa, en Chalchuapa, y podemos notar de que esto pudo haber sido una fuente hidráulica muy importante para los mayas, para todas aquellas civilizaciones que estuvieron en el Tazumal, donde nos encontrábamos anteriormente, porque en este lugar, como podemos ver, puede haber sido un sitio para, ya sea para lavar o bañarse o simplemente para la pesca, porque es un lugar muy pero muy funcional en la vida, entre la relación en lo que es el hombre y la naturaleza. En la colonización española se implementó un nuevo sistema político, religioso y económico. Se implementó la encomienda. En la encomienda, con ese sistema, los indígenas eran obligados a trabajar para los colonos. En ese sistema de obligación para los colonos, la población indígena se vio en disminución debido a las injusticias, a la explotación que le provocaban y, por supuesto, a las enfermedades que los españoles trajeron del continente europeo. En cuanto a la economía, podemos mencionar el auge que tuvo el cultivo en este territorio, principalmente el cacao y el añil. Fundamentalmente destacaba el añil, ya que fue la fuente de exportación y de cultivo en este territorio por más de 2 siglos. Pero lastimosamente todo esto no suena tan bien para los indígenas, ya que pese a que ellos trabajaban las tierras, es España, o la corona española, mejor mencionada, era quien dominaba tanto las exportaciones y las riquezas, por lo cual el pueblo nunca vio estas riquezas que se generaron en esos periodos. Todo esto lo podemos entender por una jerarquía que se tenía en este periodo colonial, el cual empezaba desde los peninsulares españoles, que los que podemos mencionar en eso eran los propios españoles que venían de la corona española hacia aquí a monitorear todo lo que se hacía, los cultivos, la organización que se ponía, eran los propios españoles. Y también estaban los criollos. Los criollos eran españoles también, pero nacidos en América, por los cuales tenían privilegios, pero no un alto mando, sino que eran los encargados, por ejemplo, del sistema que implementaron aquí, de las encomiendas, por ejemplo. También estaban los que seguían, que eran los mestizos. Los mestizos sí es cierto que tenían mejor oportunidades, ya que eran los combinación o el mestizaje entre un español y un indígena. Entonces ellos tenían un poquito más de oportunidades, pero igualmente tenían que relegarse a bajos cargos. Y por último estaban los menos beneficiados, que eran los indígenas.
y los afrodescendientes, quienes eran los más marginados de todo ese territorio, ya que eran condicionados a trabajar en condiciones deplorables, sin sueldo, ni derechos, ni mucho menos libertad. La conquista de Guatemala y Cuscatlán fue una prolongación de la conquista de México Tenochtitlán, puesto que Hernán Cortés había recibido unos informes que había más tierra valiosa más allá del territorio de los mexicas. En 1521, Hernán Cortés elimina a los mexicas. Para 1523, manda 2 tripulaciones, una comandada por el capitán Cristóbal de Olid hacia Honduras y la otra encaminada por Pedro Alvarado hacia territorio de Guatemala y Cuscatlán. Esta partió el 6 de diciembre de 1524. Pedro Alvarado llega a Guatemala, pero ¿cómo hacía Pedro Alvarado para poder conquistar este terreno de Guatemala? Pedro Alvarado era bueno en una táctica española. Lo que hacían era hacerse los amistosos con algunos grupos étnicos, como pasó en México. En México, los españoles, los europeos, se hacían los amistosos con un pueblo étnico llamado Tlaxcala. Así, Tlaxcala con los europeos pudieran derrotar a los mexicas. Si no hubiese sido esa alianza, era imposible que los europeos pudiesen eliminar a los mexicas. En Guatemala sucede lo mismo. Pedro Alvarado se hace amistoso y hace alianzas con pueblos étnicos acá en Guatemala. Luego de eso, extermina a los enemigos de estos pueblos. Así se abrían campo en todo el territorio de Guatemala, asesinando a todos los enemigos de los que se hacían de la alianza. La independencia de El Salvador no solo fue liderada por unos próceres, sino por un largo proceso que llevó los trabajadores, los mestizos y los indígenas, que formaron un papel importante en lo que es la independencia. El momento decisivo se dio el 15 de septiembre de 1821, cuando en las calles de Guatemala una multitud presionaron a los líderes que estaban reunidos en el Palacio Nacional. Ellos eran José Matías Delgado, Arce, Rodríguez y más próceres, que firmaron el acta de la independencia. Esto no fue algo hecho por ellos o algo espontáneo, sino que fue por la presión de las masas y del pueblo trabajador y salvadoreño. Sin embargo, la lucha no terminó. 2 semanas después de que firmaron la independencia, los mismos conservadores que habían firmado eso nos quisieron anexar a México. Sin embargo, Delgado, Cañas, Rodríguez, Arce se opusieron junto con el pueblo ante eso, porque no querían otra vez volver a lo mismo que estábamos con España. Nosotros queríamos libertad. Entonces se opusieron firmemente ante lo que querían volver a hacer. La independencia de El Salvador fue gracias al pueblo salvadoreño, a los indígenas y a los mestizos y al pueblo trabajador, junto con los líderes, como fueron aquellos que tenían el poder en ese tiempo, que nos ayudaron a liberarnos de las cadenas de España y de cualquier otro índole o extranjero que quisiera apoderarse de nosotros. Para 1824 se fundó lo que es la República Federal Democrática y gracias a ello ahora somos un país libre.